Quiero pues platicarles un poquito de Basor. A final de cuentas, seguramente habrá gente que ya nos ubique, gente que ya ha tenido oportunidad de trabajar con nosotros, gente que no, gente que a lo mejor es la primera vez que escucha la marca, que escucha hablar de Basor. Sin embargo, bueno, pues tenemos prácticamente aquí en México, son 11 años ya que tenemos aquí en México al estar haciendo presencia, y tenemos todo lo que es nuestra infraestructura, ¿verdad? Tenemos nuestra infraestructura que se compone de nuestra planta de producción, de nuestro almacén y nuestras oficinas administrativas y comerciales. Todo esto está ubicado en Cuautitlán, Estado de México. Ahora sí que desde esta ubicación pues se hace el suministro a nivel nacional, Latinoamérica, Centroamérica y parte de Estados Unidos en cuestión a toda la parte de canalizaciones. Basor, somos una empresa de raíces españolas con más de 50 años de experiencia en el mercado de las canalizaciones industriales y una presencia a nivel mundial en más de 40 países. Entonces, eso justamente habla de un producto pues que cumple, ¿verdad? Con todo el tema de normativas tanto nacionales como toda la parte de las normativas internacionales. Entonces, por ese lado, siéntanse en la confianza de poder incluirnos en sus proyectos. Y en cuestión a todo el tema de las certificaciones, pues se cuenta con ellas, ¿verdad? El día de hoy específicamente vamos a platicar de de esta solución, ¿no? En este caso, sí, que justamente es una solución que al día de hoy, pues empieza a entrar muy fuerte en mercado, sobre todo por todo el tipo de instalaciones, ¿verdad? Que se necesitan al día de hoy, tomando en cuenta pues todos los servicios, ¿no? Que también en un proyecto se requiere. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de Vasorplast, que es nuestra línea de bandejas. Es bien importante el poder determinar cuando hablamos de una bandeja y cuando hablamos de una charola, ¿no? En nuestro catálogo de soluciones, pues tenemos ahora sí que tanto la parte de bandejas y la parte de charolas. Sí, cuando hablamos de una bandeja, pues prácticamente estamos hablando de una solución que tiene fondo, ¿no? En este caso, o sea, es una solución completa y que presenta un fondo en la base, ¿no? A diferencia de una charola, pues que prácticamente son soluciones completamente, eh, pues completamente abiertas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de esta línea, Vasorplast. La información que les voy a mostrar, pues prácticamente es información de nuestro brochure específicamente de esta línea. Y bueno, pues con todo gusto también se las podemos compartir, ¿no? Algo interesante de esta línea y es justamente partir de que no es una línea o no es una solución metálica, ¿verdad? En este caso. Estamos hablando de una solución que está hecha a base de un PVC M1. Entonces es una solución plástica. Yo sé que al día de hoy de repente al hablar de soluciones plásticas para cierto tipo de instalaciones, pues es complicado, y más aquí en México como que de repente no tenemos tanto esa cultura, ¿no? De hablar de estas soluciones plásticas por temas de seguridad, por temas de desconfianza. Sin embargo, déjenme platicarles que esta solución, pues la realidad es que cubre perfectamente bien diferentes ambientes, diferentes escenarios, que justamente es pues lo que les voy a, ahora sí que lo que les voy a mostrar, vamos a poder ver en este caso la aplicación que tenemos, ¿no? Con esta solución, que ustedes puedan ver pues que la solución ahora sí que puede ser utilizada en diferentes tipos de instalación, ¿no? Dentro de sus características, pues como lo mencionaba hace un momento, ¿sí? Es una solución que no es metálica, está fabricada con un PVC M1, ¿sí? Y por lo tanto, el primer aspecto muy importante es que podemos ocupar esta solución, ¿sí? En este caso, completamente en el exterior, ya que tiene protección en este caso, que es resistente a los rayos UV. Entonces, sin ningún problema, presentamos un excelente comportamiento en la parte
en la parte de los exteriores, ¿no? O sea, sin problema tanto el tema del sol, el tema de la lluvia, ahora sí que todos esos agentes que pues encontramos en el exterior, sin ningún problema vamos a poder utilizar esta solución pues para todo lo que es nuestra canalización de nuestros cables, ¿no? Llámese cables eléctricos, llámese cables de comunicaciones, llámese cables, en este caso, de señal o de otro tipo de otro tipo de servicios, ¿no? Incluyendo también pues la parte de fibra, ¿no? De fibra óptica, sin ningún problema también se puede canalizar en este tipo de soluciones. Al ser un PVC, pues muchas veces también tiene que ver o nos queda como esa duda, ¿no? En cuestión a qué tanta resistencia presentan estas soluciones a diferencia de una solución metálica. Ajá, entonces, en cuestión al tema de la resistencia, esta solución pues prácticamente tiene una resistencia de 20 joules. Entonces, por lo tanto, sin ningún problema se puede ocupar también en esas áreas donde pues tenemos movimiento, en este caso de maquinaria o simplemente algún movimiento pues de vehículos o cuestiones por el estilo, ¿no? A final de cuentas. A lo que me refiero es que justamente esta solución, no por ser plástica, también quiere decir que pues que prácticamente no tiene esa resistencia, ¿no? Todo lo contrario. Como todo, tiene sus tolerancias, pero bueno, aquí estamos hablando justamente de una resistencia de 20 joules, ¿no? Algo interesante justamente para la parte del exterior es hablar de las temperaturas, ¿no? Las temperaturas y los rangos de operación, ¿sí? En este caso estamos hablando de una temperatura mínima de trabajo de menos 40 grados centígrados y una temperatura máxima de 60 grados centígrados, ¿no? Entonces, esto es un aspecto importante porque a final de cuentas, cuando hablamos de esta solución en la parte de exterior, bueno, pues el sol, ¿no? Pero también este tipo de soluciones se pueden ocupar en áreas, cámaras de refrigeración, ¿no? Puede ser también un ejemplo de ellos, donde obviamente, bueno, pues el tema de la temperatura, que es muy por debajo de los 0 grados, pues obviamente también hay productos que tienen que tener ciertas características, ¿no? Para tener esa tolerancia a esas temperaturas tan bajas. Entonces, sin embargo, nuestra solución, sin ningún problema, vamos a poder ocuparla en ese tipo también de aplicaciones. Un punto bien interesante de esta solución es justamente hablar también de que es una solución que es completamente autoextinguible. Ese es un factor donde prácticamente todo el mundo pone el grito en el cielo cuando hablamos justamente de una solución plástica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se quema? ¿Qué pasa en caso de algún corto? ¿Qué pasa cuando tengo algún percance o algo por el estilo? Sí, bueno, pues nuestra solución, al ser fabricado con un PVC M1, es una solución que prácticamente es completamente autoextinguible, ¿no? En este caso, es decir, no propaga la llama. En caso de algún percance, pues prácticamente la solución se va a autoextinguir, ¿no? Obviamente es importante aquí mencionar pues también qué tipo de percance, ¿no? Porque si es un tema de un incendio donde prácticamente está pues muy grande el problema o fuera de control, pues obviamente también la solución va a estar completamente expuesta, ¿no? Entonces, esta parte de no propagar la llama o de ser autoextinguible, prácticamente estamos hablando en situaciones controlables en este caso, ¿no? Algún corto, alguna situación de ese estilo, ¿no? Otro aspecto también bien interesante de esto es justamente pues la continuidad eléctrica que la bandeja no tiene, ¿no? Es decir, a final de cuentas es un aislante, entonces no vamos a tener ningún problema en esa parte en esa parte justamente de poder hablar a lo mejor de algún corto, pero que sea ocasionado específicamente por el tema de la bandeja, ¿no? Sino es una solución que en caso de algún corto o alguna situación así, pues prácticamente se va a aislar, se va a quedar dentro de la bandeja y obviamente, bueno, pues eso a final de cuentas nos va a ayudar a que esa situación no pueda estar expuesta hacia otros sistemas u otras canalizaciones. Entonces, a final de cuentas, este es un aspecto también bien importante, ¿no?
Otro aspecto importante de esta solución es justamente hablar de la rigidez dieléctrica, ¿no? En este caso. Es decir, a final de cuentas, tenemos esa parte donde, en cuestión, cuando hablamos del aterrizaje de la charola, esta solución no necesita ser aterrizada, ¿no? Ese también es una gran ventaja cuando también hablamos en temas justamente del precio, ¿no? Lo que significa el costo, que significa el poder aterrizar una solución de ese tipo o cuando hablamos de una canalización, ¿no? A diferencia, en este caso, a diferencia de las soluciones metálicas, pues las canalizaciones plásticas no necesariamente tienen que estar aterrizadas, ¿no? O no se aterriza, más bien, la solución plástica, ¿no? Hablo de la canalización en específico, ¿sí? Eso es independiente, obviamente, pues al tema de, en este caso, del cableado, ¿no? El cableado obviamente tiene que estar instalado y aterrizado de acuerdo a las normas correspondientes. Otro aspecto importante también es la alta resistencia a las sustancias corrosivas, ¿no? Este es un aspecto también bien interesante y que también al día de hoy, pues va muy marcado justamente en el tipo de instalaciones, ¿no? Sobre todo cuando son instalaciones en zonas de costa, en zonas salinas, ¿sí? Nuestra solución, pues obviamente presenta esa alta resistencia a la salinidad, ¿no? Muchas veces o de repente nos generan cierta información incorrecta donde se habla mucho de que el aluminio tiene una alta resistencia a la salinidad cuando no es así, ¿no? Al contrario, realmente ahora sí que el primer enemigo en cuestión al tema de la degradación del aluminio es la sal, cosa que obviamente con esta solución plástica, pues la sal prácticamente no nos va a afectar para nada, no va a haber pues esa degradación, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, es una solución que sin ningún problema puede estar instalada prácticamente en esas zonas de alta corrosión, o en esas zonas de alta salinidad, ¿no? Incluyendo a lo mejor también la parte de ciertos procesos industriales, donde se despiden gases y todo eso. Entonces, prácticamente esa parte o las propiedades que tiene nuestra charola sin ningún problema lo puede cubrir, ¿no? Y bueno, y la otra parte también muy interesante de esta solución es justamente la reacción al fuego, ¿no? Parte de lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Es decir, la solución completamente autoextinguible, ¿no? Al ser nuestra materia prima un PVC, en este caso M1, ¿no? Entonces, eso nos permite poder tener esa característica de ser completamente autoextinguible y eso está pues en una norma que es la UNE 23727, ¿no? Donde justamente nos habla de esa parte, ¿no? Otra de sus características, pues es hablar justamente de una materia prima que es sin silicona, uh-huh, y también hablar en este caso de lo que es el grado de contenido de halogenuros, ¿no? Prácticamente tenemos al día de hoy dos soluciones, donde hablamos de una solución que tenemos bajo contenido en halógenos y otra solución prácticamente también muy nueva, donde se habla de los cero halogenuros, ¿no? En esta parte. Entonces, dentro de esas características, pues cumplimos también con ese tipo de normas, ¿no? Y bueno, vamos, independientemente de las características, vamos justamente a entrar en la parte en donde recomendamos o donde esta solución puede ser, pues se pueden instalar a final de cuentas, ¿no? Pueden ser instaladas. Entonces, una de las aplicaciones donde recomendamos es justamente la parte del tratamiento de aguas, ¿no? En este caso, ahí podemos ver en la imagen, pues justamente nuestra bandeja instalada. Y bueno, pues obviamente lo que hace ahí es poder cubrir, ¿no? Toda la parte pues del cableado, ¿no? Que muchas veces se necesita pues para el tema de bombas o a final de cuentas otros sistemas que se requieren para ese tipo de proyectos.
Otro, hablando ahora sí que en tema de líquidos, obviamente también la solución, como mencionaba hace un momento, pues tiene alta resistencia a la parte de la salinidad, entonces sin ningún problema también puede ser ocupado esto en plantas desalinizadoras, ¿no? Sin ningún problema. Otra parte, otra aplicación es justamente la parte de la minería, ¿no? A final de cuentas, esta bandeja soporta esas altas temperaturas, entonces en cuestión al tema de aplicarlo en el tema de la minería, pues justamente eso, ¿no? Es decir, el paso continuo de personal, el paso continuo en este caso, de vehículos a final de cuentas y todos los trabajos que se llevan a cabo, pues tiene esa alta resistencia, esa alta durabilidad y obviamente también sí, la parte de la resistencia pues a los ambientes, ¿no? Que se encuentran justamente, pues en ese tipo de proyectos, ¿no? Otro aspecto también es la parte de la industria química. Uh-huh. Aquí justamente pues hablamos de la alta, lo mismo, ¿no? A final de cuentas, ¿no? De la alta resistencia que tenemos pues a los ambientes químicos, sobre todo a ambientes que son muy agresivos y que regularmente pues afectan a toda la parte de soluciones metálicas. En este caso, las bandejas de PVC son perfectas, pues debido a la gran resistencia contra justamente estos climas tan agresivos. Otra aplicación que tenemos o donde puede ser instalada completamente nuestra bandeja, pues es hablar justamente de la parte de las infraestructuras ferroviarias, ¿no? En este caso, y más aquí en México que tenemos ahorita ese boom, ¿no? Del tema de los trenes. Bueno, pues esta es una solución que sin ningún problema en toda la parte de ese tipo de proyectos también puede ser, ahora sí que puede ser ocupada tanto en la parte interior como en la parte de exterior. Y aquí es justamente donde prácticamente entra mucho el tema del hablar de la autoextinguibilidad de este tipo de soluciones, ¿no? Para este tipo de proyectos. Entonces, sin ningún problema, cumplimos con esas normas y nuestra charola tiene, en este caso, esas propiedades que permiten ser completamente seguras pues a final de cuentas, para este tipo también de proyectos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Continúo. Otra aplicación, pues es justamente toda la parte de energías renovables, ¿no? Y hablamos en este caso de las instalaciones solares, donde específicamente, bueno, pues nuestra canalización está completamente expuesta en el exterior, entonces pues tiene que tener esa alta resistencia pues a los rayos UV, a la lluvia, a todos esos ambientes pues muy agresivos, ¿no? Y sobre todo en las áreas donde regularmente se instalan este tipo de proyectos, pues las temperaturas que se alcanzan son muy altas, entonces sin ningún problema nuestra solución también funciona perfectamente bien pues en este tipo de proyectos. Para grandes parques fotovoltaicos, lo mismo, ¿no? O granjas solares, sin ningún problema, ¿no? De hecho, a comparación, por decir, de una charola como tal, ¿no? Que hablábamos de que son soluciones abiertas, aquí la solución es completamente cerrada, entonces también se protege el cableado, ¿no? Justamente, pues, de las especies que de repente andan ahí rondando en esas granjas solares, en esos parques, y pues de alguna manera también nos ayuda a cuidar, en este caso, el cable, ¿no? A final de cuentas, que es pues la parte importante, ¿no?
todo lo que es también lo que es infraestructura de mar y de puertos, ¿no? En este caso, este, por el tema, ¿no? Volvemos al tema de la salinidad, al tema de la humedad, sin ningún problema en todo lo que son puertos, pues también se puede ocupar el producto, ¿no? El producto también puede ser instalado sin ningún problema en ese tipo en ese tipo de proyectos, ¿no? Y funciona perfectamente bien, pues por la alta resistencia, en este caso pues a la salinidad, a la humedad y todos esos ambientes corrosivos que puedan tenerse, ¿no? Que a comparación de otras soluciones metálicas, pues, pues la salinidad prácticamente llega a un tiempo en el que va degradando cualquier tipo de metal que sea y a final de cuentas, por más recubrimientos que tenga, pues todo tiene un tiempo de vida, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra bandeja de PVC, para este tipo de aplicaciones es muy recomendable porque créanme que esta solución dura pues muchísimos años, ¿no? En este caso, por no decir que casi coloca uno este tipo de soluciones y nos va a durar pues ahora sí que toda la vida. Otra aplicación es la parte de construcción de maquinaria, ¿no? En este caso, o sea, hablemos de industria. Ujú. Aquí podemos ver en la imagen justamente nuestra bandeja que está colocada en la parte del piso, en la parte del suelo. Entonces, pues justamente para todo lo que son tanto el cableado eléctrico como toda la parte de estos cables de control y todo de señal pues que se requieren, ¿no? En este tipo de industrias sin ningún problema, pues también se puede ocupar. Y bueno, pues aquí hablamos justamente eh, de la protección, ¿no? Al tema del cableado, pero también de la protección en caso de algún percance en un tipo de proyectos como en un tipo en este caso de construcción de plantas o algún tema automotriz, en caso de alguna situación, pues va a aislar ese problema, ¿no? En caso de algún corto se aísla y en este caso va a quedar pues dentro de la misma bandeja, ¿no? Cuidando a final de cuentas pues las demás instalaciones. Entonces aquí es un claro ejemplo justamente de la ventaja, el por qué poder ocupar este tipo de bandejas pues que no son metálicas a final de cuentas, ¿no? Y son completamente aislantes. Toda la parte también, pues de hoteles, en este caso, ¿sí? Aquí a lo mejor entramos un poquito más al tema justamente estético, ¿no? Para toda la parte de esas grandes cadenas hoteleras que llegan eh, pues a esas costas a poner sus hoteles de gran turismo, pues muchas veces también un factor importante es el tema, en este caso, de la presentación, ¿no? En este caso, el tema de que la solución sea completamente estética. Entonces, sin ningún problema, nuestra bandeja pues también cumple y funciona perfectamente bien en ese tipo de proyectos, ¿no? Es decir, vamos a poder llevar todos nuestros cables completamente ocultos y bueno, pues a final de cuentas el tono que presenta nuestra bandeja es un tono pues que combina perfectamente bien con todo lo demás y en algunos casos es pues hasta imperceptible, ¿no? Que haya ahí una bandeja justamente pues para esa parte estética. Y bueno, pues obviamente volvemos a final de cuentas a lo mismo, ¿no? El tema de la salinidad, el tema de la humedad, entonces sin ningún problema en en ese tipo de aplicaciones, la solución va a trabajar perfectamente bien, ¿no? La industria química metálica, es decir, pues empresas que se dedican a todo lo que es la parte de fabricación, en este caso de metales, ¿no? De acero, de aluminio, sin ningún problema. Nuestra bandeja también va a trabajar perfectamente bien en ese tipo pues en ese tipo de proyectos, ¿no? Otra parte dentro de la presentación es justamente el hablar de qué productos
se pueden reemplazar, ¿no? En este caso, es decir, el PVC, qué productos pueden reemplazarse. Y aquí tenemos, pues justamente algunas ventajas, ¿no? Y obviamente también algunas desventajas en comparación, pues a final de cuentas con otras soluciones, ¿no? Por decir, como por ejemplo, cuando hablamos de una solución, voy a tomar de ejemplo lo que es la parte de una charola de fibra de vidrio, una charola tipo escalera, pues digamos que aquí la ventaja es hablar que tenemos una eficiencia en el costo, es decir, nuestra solución, una bandeja en PVC es muchísimo más, más accesible en cuestión de precio en comparación de una charola de fibra, ¿no? Otro aspecto importante es hablar también del comportamiento en esos ambientes químicos. La parte autoextinguible que ya mencionábamos hace un momento, ¿sí? La parte reciclable, ¿no? Que también es una ventaja, y pues el peso del producto a final de cuentas, ¿no? Que permite una instalación, en este caso, pues más confortable. Las desventajas, pues aquí es un aspecto también bien interesante, justamente es por eso que hay que saber determinar bien qué tipo de solución poder ocupar para cada tipo de proyecto, ¿no? En este caso. Y una de sus desventajas, pues es lo que viene siendo la carga de trabajo, ¿no? En este caso, es decir, el peso que soporta cada una de las bandejas. Y aquí, obviamente, bueno, entramos en temas a lo mejor de hablar justamente del distanciamiento de la soportería o hablar hasta justamente de la capacidad y de la norma, ¿no? De capacidad de llenado de una bandeja, ¿no? Entonces son aspectos que a final de cuentas este, en cada uno de los proyectos que tomar en cuenta, ¿no? Uh-huh. Otra, para hacer otra, a final de cuentas, por decir otra comparativa, ¿sí? Si hablamos de soluciones en aluminio, ¿no? De una charola de tipo escalera, ¿sí? Pues en este caso, parte también de sus ventajas es la seguridad, ¿no? Que presentamos en este caso en la instalación, ya que, bueno, pues no tenemos continuidad eléctrica, entonces a final de cuentas eso nos va a ayudar a que nuestra canalización sea completamente aislante, ¿no? El tema del precio, ¿no? En comparación a soluciones en aluminio, pues aquí tenemos un mejor precio, en este caso, y también tenemos pues un comportamiento muchísimo más agradable y resistente a todo lo que es la parte de la corrosión, ¿no? El tema de la corrosión, no necesariamente por el tema salino, sino a final de cuentas por otro tipo también de agentes, ¿no? Que generan esa parte de la corrosión. Desventajas, pues igual, a final de cuentas, la carga de trabajo, uh-huh, este, en comparación con una charola tipo escalera, pues sí, la charola tipo escalera de aluminio presenta una mayor capacidad de carga. A lo mejor hasta también podríamos hablar también de ciertos anchos o medidas en las charolas, que ahorita más adelante les voy a comentar justamente qué medidas tenemos, las alturas y todo eso. Pero bueno, eso a final de cuentas también podría ser pues una desventaja, ¿no? De esta solución. Y lo que viene siendo pues la limitación que tenemos, ¿no? En las altas temperaturas pues en las altas temperaturas a final de cuentas de trabajo, ¿no? Todo tiene esas limitantes, entonces sin ningún problema, tomando en cuenta esos rangos de temperatura que tenemos, pues vamos a poder determinar a final de cuentas la solución correcta, ¿no? En cuestión al tema del producto y de accesorios, ¿sí? Una de sus ventajas también es justamente hablar de que esta solución, a diferencia de otras soluciones donde tenemos que ser como muy específicos en la parte de los accesorios, perdón, esta solución pues prácticamente es una solución que sin ningún problema nosotros vamos a poder generar también, hacer nuestros propios cortes y poder generar también nuestros propios accesorios, ¿no? Independientemente
de que la solución cuenta con una gama muy completa, en este caso de accesorios, ¿sí? Pues hay veces que estando ya en sitios se nos presentan ciertas dificultades para el tema de los accesorios o algo por el estilo. Entonces, el poder adecuar justamente en la instalación es una de las ventajas que tenemos también con esta solución, ¿no? Con nuestra bandeja Vasorplast. Parte de sus accesorios, y hablamos justamente de estos que son, pues vamos a llamarle que son nuestros accesorios básicos de montaje, pues lleva lo que son nuestras juntas de unión, ¿no? Es decir, cada, cada tramo de charola, ¿sí? Va a necesitar de un juego, ¿no? Un par de juntas de unión, para poder unirse entre tramo y tramo, y de la misma manera se va a requerir de todo lo que es la parte de la tornillería, ¿no? En este caso, para poder fijar esas juntas de unión, ¿no? Otros accesorios también es justamente de hablar de esas uniones articuladas, ¿no? Es decir, volviendo un poquito al comentario anterior de la creación de los accesorios, a final de cuentas, con estos accesorios articulados, yo voy a poder crear alguna curva vertical, ¿no? Ya sea una vertical interior, una vertical exterior, o hasta nuestras propias curvas, planas u horizontales, también sin ningún problema yo voy a poder, a final de cuentas, con el mismo tramo de la charola, hacer los cortes correspondientes y poder generar y crear pues el accesorio. Para todo lo que son derivaciones como T's o a final de cuentas cruces, pues también se tiene ahora sí que el accesorio para poder unir esos cortes este, que se hacen, ¿no? Para poder crear, llámese una T o en este caso una cruz, una X, ¿no? Dependiendo de la necesidad que se tenga en el proyecto, ¿no? Prácticamente las herramientas que se requieren, pues hablamos de un taladro, eh, de una sierra, en este caso una cegueta, y pues de algún desarmador, básicamente para poder tener alguna rebaba o algo por el estilo, o simplemente poder apretar, en este caso, esos tornillos, ¿no? Aquí vienen o mostramos justamente la parte de cómo poder unir esos tramos, de cómo poder ocupar a final de cuentas esas juntas de unión y su tornillería correspondiente, la cual pues se suministra por separado. Esta información con todo gusto se les puede compartir, sobre todo pues para que puedan ustedes generar y crear, aprender a hacer, pues en este caso, estos accesorios independientemente, ajá, de que se cuentan también con ellos, ¿no? Esto básicamente es cuando justamente hablamos de poder, o de tener que generar alguno, ¿no? En campo, en sitio donde se está haciendo llevando a cabo la obra, ¿no? El proyecto. Como podemos ver, tenemos curvas, en este caso de radio corto, tal cual, curvas donde a final de cuentas se cubre y se cuida mucho la parte también del radio de curvatura, ¿no? Justamente por eso es que hay diferentes tipos de curvas, ya sean de radio corto o en este caso de radio largo o radio recto, ¿no? Dependiendo la limitante que también pudiéramos llegar a tener, la limitante en el espacio me refiero, ¿no? Que pudiéramos llegar a tener en donde se está haciendo la instalación, ¿no? Esta es una curva de radio largo, a final de cuentas. Recordemos que quien nos indica, quien nos marca el tema del radio es justamente el cable, ¿no? En este caso, ¿no? Hay cables, a final de cuentas, si hablamos más en la parte eléctrica, cuando hablamos de un cable muy robusto, de un espesor muy, muy grande, pues a final de cuentas yo no voy a poder
doblarlo en un radio cortito, sino ahora sí que tengo que tener un radio más largo para poder eh, doblar el cable, y a final de cuentas la solución permite poder crear y generar ese tipo de curvas, ¿no? Ya sean curvas a 45 grados, como lo vemos aquí en la imagen, a final de cuentas curvas a 90, dependiendo, ¿no? Es decir, vamos a poder generar nuestras curvas a diferentes grados. Esta es una curva, una vertical interior, donde prácticamente pues lo mismo, ¿no? Yo voy a poder crearla directamente en sitio, ocupando pues las herramientas ya antes mencionadas. Ahora sí que curvas completamente, vamos a llamarle curvas completamente cuadradas, ¿no? No curvas radiales, sino curvas cuadradas, dependiendo del tipo de proyecto. Otro tipo de curva, ¿no? Esta es interior, la otra era exterior, esta es interior. Entonces, pues ahora sí que nuestra solución cuenta con toda la gama de accesorios, ¿no? Aquí vemos también la aplicación para crear la parte de las test, ¿no? En este caso, sin ningún problema se pueden también generar y ocupar pues los accesorios correspondientes, ¿no? Una T o un cruce, cambios de nivel. Y bueno, y obviamente pues el complemento en cuestión al tema a final de cuentas de la soportería, ¿no? ¿Cómo voy a fijar en este caso mi bandeja? Tenemos accesorios igual fabricados de la misma materia prima, para poder tener esto uniforme, o a final de cuentas ocupar soluciones como unicanales. Es muy, muy común ocupar un unicanal. Entonces sin ningún problema vamos a poder ocupar ya sea los mismos soportes que maneja esta línea, o poder ocupar pues los sistemas tradicionales, ¿no? que ocupamos ahora sí que para tuberías o para otro tipo de canalizaciones. Y bueno, eh, la solución prácticamente la vamos a encontrar en soluciones o bandejas completamente lisas, o bandejas, en este caso, perforadas, ¿no? Aquí podemos ver justamente una solución perforada, ¿sí? Esta solución perforada, pues prácticamente la ventaja es la facilidad que tenemos, en este caso, del atado de los cables, ¿no? Ese es prácticamente, digamos que el diferencial o esa ventaja que se tiene cuando hablamos de una solución completamente perforada, ¿no? Obviamente la ventilación del cableado, ¿sí? Y el poder llevar un buen peinado del mismo, el poder llevar unos buenos, ahora sí que hacer un buen atado del mismo cable. Y bueno, en la parte en la parte de arriba tenemos justamente la parte de las normas con las que se cumplen, parte de las cuales ya comentamos hace un momento. Y en la parte inferior, pues toda la gama, en este caso, toda la gama de accesorios, ¿no? Las curvas planas. Estos accesorios ya se suministran hechos, vaya, ¿no? A final de cuentas. O sea, vimos la parte de poder hacerlos yo mismo, en este caso, o sin ningún problema puedo yo solicitar directamente los accesorios, ¿no? Y bueno, entrando en temas de medidas de la misma solución, tenemos, como mencionaba hace un momento, bandejas lisas, bandejas perforadas. La longitud, en este caso, del tramo recto de nuestras soluciones, pues prácticamente todas nuestras chorolas tienen una longitud de 3 metros de largo. Es el estándar. Sin importar el ancho, sin importar la altura de la misma, todas ahora sí que presentan esa longitud, ¿no? De 3 metros de largo. Y tenemos la solución lisa, la solución perforada. Ajá, y en cuestión de las medidas, pues prácticamente tenemos aquí dos alturas, ¿no? 60 milímetros de alto viene siendo
la solución más pequeñita, ¿no? 60 milímetros, y por el otro lado tenemos lo que es 100 milímetros de altura. Entonces, ahí dependiendo de la capacidad de cables que vaya yo a canalizar, pues voy a poder determinar correctamente bien la altura de la misma y obviamente, bueno, ¿no? Pues tomando en cuenta la parte de las normas de instalación y de cableado. En cuestión de los anchos, aquí la charola más pequeñita que se maneja es una solución de 100 milímetros, 100 milímetros de ancho, 4 pulgadas. Después tenemos 150, 200, 300, 400 y 600 milímetros de ancho. 500 no manejamos, entonces prácticamente de 400 pues nos vamos o brincamos a 600 milímetros de ancho. Obviamente aquí también va a depender, en este caso, de la altura, ¿no? De la altura de la charola. Si hablamos específicamente de la altura de 60, pues tenemos 100, 150, 200 y 300 milímetros únicamente. Si hablamos de la altura de 100 milímetros, pues prácticamente vamos a partir de 200 milímetros de ancho, 300, 400 y 600 milímetros de ancho. Importante, y lo vuelvo a mencionar, es justamente el hablar de las juntas de unión que se requiere para poder unir un tramo con el otro. Esas juntas de unión prácticamente voy a necesitar dos piezas por cada tramo de charola. Y de la misma manera pues su tornillería. De hecho, pues en el mismo catálogo nos indica, ¿no? Las dos viene ahí señalado 2 piezas de esta y 4 piezas en este caso del tornillo, ¿no? Eso aplica para la solución en 60 milímetros de altura. Y para la bandeja de 100 milímetros, prácticamente son las mismas dos juntas de unión, pero aquí se duplica la cantidad de tornillería. De hecho, hasta la pieza, la junta de unión, pues también cambia, ¿no? A final de cuentas, dependiendo de la altura. Esta solución también cuenta con sus tapas, ¿no? En este caso, ¿sí? Su tapa, ahora sí que la tapa superior, para que yo pueda, a final de cuentas, pues cubrir perfectamente bien todo mi cableado. Y aquí están los accesorios, lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Justamente hablar de una curva, o sea, tenemos ya prefabricados, vamos a llamarlo de esa manera, curvas planas, en este caso igual, en los diferentes anchos y en las diferentes alturas, ¿no? O sea, si yo necesito de una curva para una charola de 30 centímetros o 300 milímetros, sin ningún problema la puedo solicitar sin importar la altura, ¿no? O sea, tenemos en este caso, hablando específicamente de ese ancho, pues ya sea para charolas de 60 o para charolas, en este caso de 100. Y de la misma manera, pues también cuenta con todo lo que son sus tapas, ¿no? Por ahí también alcanzamos a ver la tapa justamente para la curva plana, ¿no? Tenemos lo que son curvas verticales interiores, con su tapa, ¿sí? Esta derivación PD-BPE es justamente para la parte, en este caso, de las T's. Se ocupa justamente para ese tipo de aplicaciones. Después tenemos nuestra curva vertical exterior, igual con su tapa. Tenemos nuestra tapa final. A final de cuentas, pues también hay que sellar esa parte final de nuestra instalación, pues para evitar que entre polvo, para evitar que entre pues algún animalito o algo por el estilo, ¿no? O simplemente el polvo, ¿no? Tratar de mantener nuestro cableado lo más limpio posible. Esta misma bandeja también puedo yo colocar pues lo que son prácticamente diferentes servicios, ¿no? Es decir, por una parte puedo llevar, no sé, audio y en la misma bandeja yo poder colocar un separador
y poder llevar otra, pues otra solución, ¿no? Otra señal. O sea, a lo mejor hablamos del circuito cerrado, de cámaras, ¿no? De TV, o a lo mejor sin ningún problema vamos a poder conjugar la parte, en este caso, de voz y datos con la parte eléctrica. De hecho, aquí funciona perfectamente bien en ese tipo de instalaciones, porque bueno, pues a final de cuentas nuestra bandeja no es metálica, no es un conductor, entonces todo el tema de todo el tema de interferencias o algo que se pueden generar al ser un PVC, pues prácticamente se omite, ¿no? Obviamente sí es importante el que yo pueda colocar ese separador, pues porque sí, a final de cuentas también por norma tengo que separar entre una señal y la otra, ¿no? Otro de nuestros accesorios viene siendo nuestra junta de unión articulada, tal cual, ¿sí? Y bueno, obviamente pues ahora sí que todas las demás o algunas que ya comentamos hace un momento, ¿sí? Aquí podemos, ahora sí que en la parte superior podemos ver justamente lo que son nuestras juntas de unión, ¿sí? Para poder unir un tramo con el otro. Y tenemos un accesorio nuevo que justamente se ocupa para la parte central, ¿no? Es decir, independientemente de las que llevo en los laterales, la voy a ocupar para la parte central este, la parte central de la chalula, ¿no? Es decir, poder llevar ese reforzamiento en la parte central, pero estamos hablando en la base en la base de la misma, ¿no? Nuestras juntas articuladas, tenemos también este otro accesorio BIK10, que es justamente para darle un reforzamiento a nuestra tapa, en este caso. Y bueno, y después accesorios para todo lo que viene siendo el tema del montaje, ¿no? Que también mencionaba hace un momento. Tenemos perfiles para poder colocar nuestras ménsulas o en este caso nuestro soporte, este último soporte que aquí en el catálogo aparece como soporte para piso, pero sin embargo este mismo soporte tú lo puedes ocupar, ¿no? Es decir, es un producto o es una solución que tiene una doble aplicación, ¿no? Como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? A final de cuentas, lo puedo ocupar en el suelo, o en la imagen de la parte inferior, eh, sin ningún problema lo puedo yo ocupar también para colocarlo en techo, ¿no? Poder hacer mi columpio correspondiente. Y bueno, las soluciones también, en este caso pues para muro, con nuestras ménsulas, las cuales independientemente del perfil, que ese sí es metálico, ahora sí que lo que viene siendo el soporte SHG o el soporte SVG, esa soportería también está, o esos accesorios también están fabricados, pues prácticamente con la misma materia prima, ¿no? Y las mismas propiedades que tiene la bandeja. Entonces, pues prácticamente con esto concluimos la presentación.